Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos una vez más a Alma de Fe, este espacio donde cada día buscamos acercarnos a Dios, fortalecer nuestra esperanza y comprender con mayor claridad las verdades de nuestra fe. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia reciente que me llevó a reflexionar profundamente sobre el dolor, la ausencia y una pregunta que muchas personas guardan en lo más íntimo de su corazón. Nuestros seres queridos, fallecidos, ¿saben que vamos a visitar sus tumbas? Hace apenas 3 semanas me encontraba en el cementerio de la parroquia celebrando una misa por los fieles difuntos. El cielo estaba cubierto de nubes y el ambiente era silencioso. Era uno de esos días en los que muchas familias sienten la necesidad de acercarse al lugar donde descansan los restos de quienes amaron, llevar unas flores, rezar una oración o simplemente permanecer unos minutos en silencio. Cuando terminó la misa, las personas comenzaron a dispersarse lentamente por el cementerio. Cada una se dirigía hacia una tumba diferente. Algunos caminaban solos, otros iban acompañados por sus hijos o sus nietos. Muchos llevaban flores entre las manos. Otros sostenían un rosario o una pequeña vela. Yo permanecí allí durante unos minutos observando en silencio lo que sucedía ante mis ojos. Entonces vi a una señora de edad avanzada que se acercó a la tumba de su esposo. Llevaba un ramo de flores frescas y caminaba con dificultad, pero se notaba que había preparado aquella visita con mucho cariño. Colocó las flores con cuidado, limpió un poco la lápida con sus propias manos y después se arrodilló sobre la tierra húmeda, sin preocuparse por manchar su ropa. Comenzó a hablar con su esposo como si él se encontrara frente a ella. Le contó cómo estaban sus hijos, lo mucho que habían crecido los nietos, algunos problemas de la casa y las pequeñas cosas que habían ocurrido durante los últimos días. No eran palabras preparadas, hablaba con la confianza de quien había compartido una vida entera con otra persona. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a bajar por su rostro. En un momento apoyó una mano sobre la lápida y dijo con mucha tristeza: «Amor mío, te extraño tanto. Quisiera saber si me escuchas cuando vengo aquí. Quisiera saber si te alegra que venga a visitarte». Aquellas palabras me conmovieron profundamente porque expresaban una duda que no pertenece solamente a aquella mujer. Es una pregunta que muchas viudas, muchos hijos, muchas madres y muchas personas se hacen cuando visitan el cementerio. Se preguntan si su oración llega hasta el alma de quien ha partido, si su presencia tiene algún valor o si aquellas palabras pronunciadas frente a una tumba son recibidas de alguna manera. Poco después vi a un hombre joven de pie frente a una lápida recién colocada. Por el estado de la tierra y por las flores que todavía estaban frescas, era evidente que el entierro había ocurrido hacía muy poco tiempo. El joven permanecía inmóvil, con las manos dentro de los bolsillos, mirando fijamente el nombre grabado sobre la piedra. No decía nada, no lloraba abiertamente. Sin embargo, su rostro revelaba una lucha interior muy dolorosa. Era posible reconocer en sus ojos la tristeza de quien todavía no logra aceptar una pérdida reciente. Parecía debatirse entre el deseo de quedarse allí y la duda de no saber si su visita tenía algún sentido. Quizá también él se preguntaba si el alma de su ser querido podía percibir su presencia. Tal vez deseaba decir muchas cosas, pero no sabía cómo hacerlo. Tal vez se preguntaba si aquella persona sabía que él había venido, que no la había olvidado y que seguía llevando su recuerdo en el corazón. Al contemplar estas escenas, comprendí nuevamente que detrás de cada tumba existe una historia de amor, de separación y de preguntas que muchas veces nadie se atreve a expresar. Por eso, hoy quiero hablarles con serenidad sobre lo que enseña nuestra fe acerca de las visitas al cementerio, la oración por los difuntos
y el vínculo espiritual que permanece entre quienes aún caminamos en este mundo y quienes ya han partido hacia la eternidad. Y vi a muchos otros, algunos rezando con devoción el rosario, otros simplemente limpiando las lápidas con cariño, otros poniendo flores y velas. Y en todos ellos vi la misma pregunta silenciosa que probablemente todos nos hemos hecho alguna vez cuando visitamos la tumba de alguien que amamos. ¿Siente algo, mi ser querido, cuando vengo aquí? ¿Percibe de alguna manera que estoy visitando su tumba? ¿Le trae consuelo, le trae alegría? ¿O es completamente indiferente porque el alma ya está en otra dimensión donde estas cosas terrenales no importan? Es menor que numeral. Cerc numeral es mayor. Que esa escena me conmovió tan profundamente que decidí que tenía que enseñar sobre este tema porque hay demasiada ignorancia, demasiada confusión, demasiadas creencias que no son católicas mezcladas con la fe verdadera. Hay personas que visitan las tumbas con una devoción casi supersticiosa, creyendo que el alma literalmente está allí esperándolos. Hay otros que dejaron completamente de visitar los cementerios porque piensan que no sirve para nada, porque el alma ya se fue y el cuerpo es solo materia sin importancia, y la mayoría está en algún punto intermedio, sin saber realmente qué pasa espiritualmente cuando visitamos la tumba de un ser querido. Hoy voy a revelarles algo que muy pocos sacerdotes enseñan, algo que está profundamente arraigado en la tradición mística de la Iglesia Católica, en los escritos de los santos, en las revelaciones de los grandes contemplativos que tuvieron visiones del más allá. Y es exactamente qué siente un alma cuando sus seres queridos visitan su tumba, si percibe esa visita de alguna manera. ¿Qué le agrada y qué le desagrada de nuestras visitas al cementerio? Y lo más importante, ¿cómo debemos visitar las tumbas para que esas visitas sean realmente beneficiosas para el alma del difunto? Y no solo un ritual vacío que nos hace sentir bien a nosotros, pero que no ayuda en nada a quien supuestamente queremos honrar. Y les advierto, hermanos, que lo que van a escuchar va a sorprenderlos, va a confrontar muchas de sus costumbres, va a ser que vean las visitas al cementerio de una manera completamente diferente, pero les prometo que si aplican lo que voy a enseñarles, sus visitas a las tumbas de sus seres queridos, van a transformarse de algo que hacen por costumbre o por culpa en algo que realmente beneficia a esas almas que tanto dicen amar. Hermanos queridos, si este tema les está tocando el corazón, porque ustedes tienen seres queridos enterrados y los visitan regularmente sin saber si están haciendo lo correcto, sienten que necesitan entender qué pasa realmente en el mundo espiritual cuando van al cementerio, les pido que se suscriban a este canal inmediatamente y activen la campanita, porque lo que voy a enseñarles hoy puede transformar completamente su relación con sus difuntos. Y les pido algo urgentísimo. Compartan este vídeo con toda su familia antes del Día de los Muertos o de cualquier fecha en que acostumbren visitar los cementerios. Mándenlo a esa persona que va religiosamente cada semana a la tumba de un ser querido, pero que tal vez está cometiendo errores que en lugar de ayudar están siendo inútiles o hasta contraproducentes a ese familiar que dejó de visitar el cementerio porque piensa que no sirve para nada, a esa amiga que gasta fortunas en flores y arreglos costosos pensando que con eso cumple con el difunto. Imagínense que por compartir este video alguien que aman finalmente entiende cómo honrar correctamente a sus muertos, cómo ayudarlos realmente desde esta vida
cómo convertir las visitas al cementerio en algo que verdaderamente beneficie a esas almas, en lugar de ser solo un consuelo psicológico para nosotros. Vamos a empezar entendiendo algo fundamental desde la doctrina católica. Cuando una persona muere, su alma se separa del cuerpo inmediatamente. El cuerpo que queda es materia sin vida. Es el cascarón que el alma habitó durante su tiempo en la tierra, pero del cual ya se desprendió completamente. El alma no está en el cuerpo muerto, no está en el ataúd, no está en el cementerio esperando nuestras visitas. El alma está en la eternidad, está en el cielo. Si murió en gracia perfecta, está en el purgatorio. Si murió en gracia de Dios, pero con pecados que purificar, o tristemente está en el infierno. Si murió en pecado mortal, sin arrepentirse. Entonces, el primer error gravísimo que debemos corregir es pensar que cuando visitamos la tumba, estamos visitando al difunto, como si estuviera ahí presente, esperándonos. No, hermanos, estamos visitando los restos mortales de alguien que amamos, estamos honrando ese cuerpo que fue templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Pero el alma no está ahí físicamente. Sin embargo, y aquí viene lo extraordinario que muy pocos entienden, aunque el alma no está físicamente presente en el cementerio, sí puede percibir de alguna manera misteriosa cuando sus seres queridos visitan su tumba. ¿Cómo es esto posible si el alma ya está en otra dimensión? Los místicos y los santos nos enseñan algo profundo sobre esto. Santa Catalina de Génova, que tuvo revelaciones extraordinarias sobre el purgatorio, escribió que las almas que están purificándose allí mantienen cierto conocimiento de lo que pasa en la tierra, especialmente en lo que concierne a sus seres queridos. No que estén constantemente observando como si tuvieran una cámara de vídeo, sino que Dios, en su providencia, les permite conocer ciertas cosas específicas, especialmente cuando se relacionan con oraciones y sufragios que se hacen por ellas. Santa Faustina Kowalska escribió en su diario que tuvo visiones de almas del purgatorio que expresaban gratitud profunda cuando sus familiares en la tierra hacían algo por ellas. Y esa gratitud indica que de alguna forma esas almas percibían lo que se hacía por ellas en la tierra. Entonces, cuando tú visitas la tumba de tu ser querido y rezas por su alma, aunque el alma no está físicamente ahí, Dios puede permitirle percibir de alguna manera que tú estás ahí, que te acordaste de ella, que le dedicaste tiempo, que oraste por ella. Los santos, padres de la Iglesia, enseñan que existe una comunión de los santos, una conexión espiritual entre la Iglesia militante que somos nosotros en la tierra, la Iglesia purgante, que son las almas del purgatorio, y la Iglesia triunfante, que son los santos en el cielo. Esta comunión no es sólo una doctrina abstracta, es una realidad espiritual donde hay comunicación, donde hay intersión mutua, donde lo que hacemos aquí afecta a los que están allá y lo que ellos hacen allá nos afecta a nosotros aquí. Por eso cuando oramos por los difuntos, ellos se benefician realmente, aunque estén en otra dimensión. Y cuando los santos en el cielo oran por nosotros, nosotros recibimos gracias reales, aunque ellos estén en el paraíso. Ahora bien, ¿qué siente exactamente un alma cuando alguien visita su tumba? Aquí necesitamos distinguir entre diferentes tipos de almas y diferentes tipos de visitas. Si el alma está en el cielo, si ya goza de la visión beatífica de Dios en perfecta felicidad eterna, esa alma está en un estado de plenitud tan absoluto que aunque pueda percibir que la visitas, ya no necesita nada de ti, está completamente satisfecha en Dios
Sin embargo, los santos en el cielo nos aman, porque el amor no termina con la muerte, sino que se perfecciona. Y por lo tanto, se alegran cuando nos ven honrando su memoria, cuando nos ven rezando, cuando nos ven viviendo la fe que ellos vivieron, pero su alegría no es una necesidad que tú satisfaces. Es más bien una alegría de vernos a nosotros haciendo el bien, de vernos a nosotros creciendo en la fe. Es como cuando un padre ve que su hijo está haciendo algo bueno, se alegra no porque necesite algo, sino porque ama a su hijo y quiere lo mejor para él. Pero si el alma está en el purgatorio, que es el caso de la mayoría de nuestros seres queridos católicos que murieron en gracia de Dios, pero imperfectamente purificados, entonces la situación es completamente diferente. Las almas del purgatorio están en un estado de sufrimiento temporal, sufren la pena de estar separadas de Dios que tanto desean ver, sufren la purificación de sus pecados veniales y de las penas temporales que deben pagar. Y estas almas, hermanos, necesitan desesperadamente nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras misas, porque todo eso acorta su tiempo de purificación, alivia su sufrimiento, las acerca más rápido al cielo. Entonces, cuando tú visitas la tumba de alguien que está en el purgatorio y rezas sinceramente por esa alma, aunque no veas nada con tus ojos físicos, aunque parezca que estás hablando solo, espiritualmente está sucediendo algo extraordinario. Esa alma percibe tu presencia, percibe tu oración y recibe consuelo y alivio real de tu acción. Santa Catalina de Génova describió que cuando alguien en la tierra hace una obra buena por un alma del purgatorio, esa alma lo siente como una gota de agua fresca que cae sobre ella en medio de su sufrimiento, como un rayo de luz que ilumina su oscuridad, como un abrazo de amor que le recuerda que no está olvidada. Y el efecto no es solo psicológico o emocional, es real y efectivo. Acorta su tiempo de purificación, disminuye la intensidad de su sufrimiento, la acerca más al momento en que podrá entrar en la presencia de Dios. Por eso, hermanos, visitar la tumba de un ser querido que está en el purgatorio y rezar ahí por él no es un gesto vacío, no es solo algo que nos hace sentir bien a nosotros, es una obra de misericordia espiritual real que ayuda genuinamente a esa alma que sufre. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1479, que desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios por ellos, sobre todo el sacrificio eucarístico, para que purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Ahora, déjenme contarles un caso que me impactó profundamente hace varios años. Una mujer de unos 40 años vino a verme muy angustiada. Me contó que su madre había muerto 2 años atrás y que ella iba religiosamente cada domingo al cementerio. Pasaba horas ahí, limpiaba la tumba con dedicación extrema, ponía flores carísimas que cambiaba cada semana, le hablaba a su madre contándole todo lo que pasaba en su vida, lloraba mucho y se iba exhausta emocionalmente. Pero me dijo algo que me llamó poderosamente la atención. Me dijo: padre, yo hago todo esto por mi mamá, pero siento que no sirve de nada. Siento que ella no está ahí. Siento un vacío. Siento que estoy haciendo todo esto más por mí que por ella y me siento culpable porque gasto tanto tiempo y dinero en el cementerio, pero en el fondo no sé si realmente le estoy ayudando. Le hice una pregunta muy directa. Le dije: cuando vas al cementerio rezas por tu mamá. Y ella me miró sorprendida y me dijo: no, padre, yo le hablo, le cuento cosas, lloro, pero rezar como que no, nunca se me ocurrió. Le pregunté: ¿has mandado celebrar misas por su alma? Y me dijo: no, padre, no sabía que había que hacer eso. ¿Rezas el rosario por ella? No, padre. ¿Ofreces sacrificios por ella? No, padre. ¿Cómo sería eso? En ese momento entendí perfectamente por qué esta mujer sentía ese vacío, porque estaba visitando el cementerio de una manera completamente equivocada,
Estaba haciendo todo lo externo, todo lo que se ve, todo lo que hace sentir bien a nuestra sensibilidad humana, pero no estaba haciendo nada de lo que realmente ayuda al alma de su madre. Era como si alguien tuviera un ser querido enfermo en el hospital y en lugar de traerle medicina le trajera solo flores bonitas. Las flores pueden alegrar la vista, pero no curan la enfermedad. Lo que cura es la medicina. Así son nuestras visitas al cementerio. Las flores, la limpieza, las conversaciones unilaterales pueden consolarnos a nosotros, pero no ayudan al alma. Lo que ayuda al alma son las oraciones, las misas, los sacrificios, las obras de misericordia hechas en su nombre. Le expliqué todo esto a esta mujer con mucho cariño, pero con mucha firmeza. Le dije, hija mía, si realmente amas a tu mamá y quieres ayudarla, tienes que cambiar completamente tu manera de visitarla. Tienes que ir al cementerio a rezar, no a desahogarte emocionalmente. Tienes que mandar celebrar misas por ella regularmente. Tienes que ofrecer rosarios, ayunos, limosnas en su nombre. Esta mujer recibió muy bien la corrección, empezó a hacer todo lo que le enseñé y me contó después algo hermosísimo. Me dijo, padre, desde que empecé a visitar el cementerio de manera diferente, desde que voy a rezar, en lugar de solo llorar y hablar, siento algo completamente diferente. Siento paz, siento que realmente estoy ayudando a mi mamá y lo más increíble es que tuve un sueño donde la vi y ella me abrazó y me dijo, gracias hija por tus oraciones, me están ayudando muchísimo. Esa mujer entendió algo fundamental, que honrar a nuestros muertos no consiste en rituales externos que nos hacen sentir bien a nosotros, sino en acciones espirituales que realmente los benefician a ellos. Y ahora, hermanos, quiero enseñarles específicamente qué agrada al alma cuando visitamos su tumba y qué no le agrada, porque esto es algo que muy pocos conocen, pero que está en la tradición mística de la Iglesia. Lo que agrada profundamente a un alma cuando visita su tumba es primero y más importante la oración sincera hecha por su eterno descanso. Cuando tú te arrodillas ante esa tumba y rezas un Padre Nuestro, un Ave María, un rosario completo, si tienes tiempo, cuando ofreces esas oraciones específicamente por el alma de esa persona, pidiendo a Dios que la libere del purgatorio, eso tiene un valor inmenso. La oración es el lenguaje del alma, es la manera en que nos comunicamos con Dios. Y cuando oramos por los difuntos, Dios escucha nuestras súplicas y concede gracias a esas almas. Segundo, agrada al alma que ofrezca sacrificios por ella, que hayas ayunado ese día y le digas, Señor, este ayuno lo ofrezco por el alma de mi ser querido, que des limosna a un pobre en su nombre, que hagas alguna obra de caridad, diciéndole a Dios que la haces en memoria de esa persona. Los sacrificios tienen un valor expiatorio, ayudan a pagar la deuda de justicia que el alma debe a Dios. Tercero, agrada profundamente al alma que mande celebrar misas por ella, que ese día después de visitar su tumba vayas a la parroquia y pidas que celebren una misa por su eterno descanso. La misa es el sacrificio perfecto de Cristo. Tiene valor infinito ante Dios. Una sola misa celebrada por un difunto le ayuda más que 1000 rosarios, más que 1000 sacrificios nuestros, porque en la misa es Cristo mismo quien intercede. Cuarto, agrada al alma que mantenga su tumba con decencia, no necesariamente con lujo ni con gastos excesivos, pero sí con limpieza, con orden, con respeto. No porque el alma esté ahí físicamente, sino porque ese cuerpo que yace ahí fue templo del Espíritu Santo y merece ser tratado con dignidad hasta el día de la resurrección, cuando Dios lo va a transformar y glorificar. Y quinto, agrada al alma que tu visita al cementerio te mueva a la conversión, que al ver esa tumba, al meditar en la muerte, te acuerdes de tu propia mortalidad, te examines, te arrepientas de tus pecados, te propongas vivir mejor,
porque cuando tú te conviertes, cuando creces en santidad, estás honrando la memoria de tu ser querido de la manera más perfecta posible, que es imitando su fe si fue una persona de fe. Y ahora lo que no agrada al alma, lo que es inútil o incluso contraproducente, primero, los gastos excesivos en cosas materiales, flores caras que se marchitan en días, arreglos costosísimos, monumentos lujosos, todo ese dinero que se gasta en cosas que no tienen ningún valor espiritual, mientras no se manda a celebrar ni una misa, mientras no se da ni una limosna en nombre del difunto. ¿Cuántas familias he visto que gastan miles de dólares en el funeral, en el ataúd más caro, en la lápida más ostentosa, pero después no mandan celebrar misas porque dicen que no tienen dinero? Eso, hermanos, es vanidad, es soberbia disfrazada de amor, porque lo que realmente muestra amor por el difunto es ayudar su alma, no impresionar a la gente con gastos extravagantes. Segundo, las visitas puramente sentimentales sin ningún contenido espiritual. Ir al cementerio solo a llorar, a lamentarse, a quejarse con el difunto de lo difícil que está la vida, a desahogarse emocionalmente pero sin rezar absolutamente nada, eso no ayuda al alma para nada. Solo te da un consuelo psicológico pasajero a ti, pero no beneficia nada a quien supuestamente fuiste a visitar. Tercero, las conversaciones con el difunto como si estuviera vivo respondiendo. Esto raya en el espiritismo y es peligroso espiritualmente. Una cosa es hablarle al difunto diciéndole cosas del corazón, sabiendo que tal vez Dios le permite escucharte de alguna manera, y otra muy distinta es tener conversaciones bidireccionales, como si el difunto te estuviera respondiendo, como si pudieras escuchar su voz, porque eso abre puertas a engaños del demonio que puede hacerse pasar por tu ser querido para confundirte. Cuarto, las prácticas supersticiosas o paganas. Poner comida en la tumba como si el alma necesitara alimento físico, prender cantidades excesivas de velas como si fueran rituales mágicos, hacer ofrendas que no son católicas, sino que vienen de otras religiones o de costumbres folclóricas sin fundamento en la fe. Y quinto, el descuido completo, no ir nunca al cementerio, olvidarse del difunto, no rezar nunca por él, actuar como si una vez enterrado ya no existiera. Eso tampoco agrada a Dios, porque muestra falta de caridad, muestra que el supuesto amor que teníamos por esa persona era superficial, si ahora que murió ya no nos acordamos de ella. Déjenme contarles otro caso que me enseñó mucho. Un hombre mayor vino a verme hace años. Me dijo que su hijo único había muerto en un accidente hacía 15 años, cuando tenía apenas 20 años. Este hombre me contó que durante los primeros años, después de la muerte de su hijo, él iba religiosamente cada día al cementerio, pasaba horas ahí, gastaba fortunas en flores y en mantenimiento de la tumba. Había construido un mausoleo costosísimo, pero después de 15 años me dijo: padre, estoy agotado, estoy arruinado económicamente por todo lo que he gastado en ese cementerio, y lo peor es que siento que mi hijo no está ahí, que todo este tiempo he estado abrazando una tumba vacía, que he desperdiciado 15 años de mi vida viviendo en un cementerio en lugar de vivir mi vida. Y lo más triste de todo es que este hombre me confesó que en 15 años no había mandado celebrar ni una sola misa por su hijo, no había rezado casi nada por él. Todo su tiempo y dinero y energía se habían ido en cosas materiales, pero nada espiritual. Le expliqué con todo el amor posible, pero con toda la verdad necesaria, que había estado haciendo las cosas completamente al revés, que probablemente su hijo sí estaba en el purgatorio. Había estado sufriendo todos estos años mientras su padre
gastaba fortunas en piedras y flores, pero no le daba lo único que realmente necesitaba, que eran oraciones y misas. Ese hombre se quebró completamente, lloró como no había llorado en años. Y me dijo: Padre, he sido un egoísta. He estado satisfaciendo mi necesidad emocional de hacer algo visible, de tener un lugar donde ir, pero no he pensado realmente en lo que mi hijo necesita. A partir de ese día cambió radicalmente, mandó celebrar las 30 misas gregorianas por su hijo. Empezó a rezar el rosario diariamente por él. Redujo drásticamente sus visitas al cementerio, pero cuando iba a llorar, sino a rezar, empezó a dar generosas limosnas en nombre de su hijo. Y me dijo un año después: Padre, ahora sí siento paz, ahora sí siento que estoy ayudando realmente a mi hijo. Siento que finalmente estoy haciendo lo que un padre debe hacer por su hijo, que es cuidarlo, incluso después de la muerte, pero cuidarlo espiritualmente, no materialmente. Y ahora, hermanos, quiero darles instrucciones muy concretas sobre cómo visitar correctamente la tumba de un ser querido para que esa visita sea realmente beneficiosa para el alma. Primero, antes de ir al cementerio, prepárate espiritualmente. Si puedes, ve a misa ese día y ofrece la comunión por tu difunto. Si no puedes, al menos reza el rosario en tu casa antes de salir ofreciéndolo por esa alma. Segundo, cuando llegues al cementerio, no vayas corriendo directo a la tumba como si fueras a un encuentro social. Entra con recogimiento, haciendo la señal de la cruz en la entrada del cementerio, que es un lugar sagrado, tierra bendita, donde descansan los cuerpos esperando la resurrección. Tercero, cuando llegues a la tumba específica, persígnate nuevamente, arrodíllate si puedes, y comienza con una oración formal. Puede ser un Padre Nuestro y un Ave María. Puede ser el eterno descanso que dice así: Señor, dale el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Cuarto, después de la oración inicial, si quieres, puedes hablarle a tu ser querido desde el corazón, puedes contarle cosas, puedes expresarle tu amor, puedes decirle cuánto lo extrañas, pero siempre dentro de un marco de fe. No como si estuviera ahí escuchándote físicamente, sino sabiendo que es Dios quien puede transmitirle de alguna manera lo que le dices. Quinto, reza el rosario completo, si tienes tiempo, o al menos una década, ofreciéndolo específicamente por esa alma. El rosario es una de las oraciones más poderosas que podemos ofrecer por los difuntos. La Virgen María tiene un amor especialísimo por las almas del purgatorio y su intercesión es tremendamente eficaz. Sexto, si llevaste flores, ponlas con cariño. Si necesitas limpiar la tumba, hazlo con respeto, pero no dejes que estas actividades externas consuman la mayor parte de tu tiempo. Ahí que la oración sea lo principal. Y séptimo, antes de irte, haz una ofrenda espiritual. Dile a Dios: Señor, este día te lo ofrezco por el alma de mi ser querido, o este mes voy a ayunar los viernes por él, o voy a dar esta limosna en su nombre, o voy a mandar celebrar una misa por él. La ofrenda concreta muestra que tu visita no fue solo sentimental, sino que tiene una consecuencia espiritual real. Y quiero hablarles de algo más que muchos ignoran completamente, que es la importancia de visitar no solo las tumbas de nuestros propios familiares, sino también las tumbas abandonadas, aquellas donde nunca va nadie porque el difunto no tiene familia o su familia se olvidó de él. Cuando vas al cementerio ves esas tumbas descuidadas, con la hierba crecida, con la lápida medio rota, sin flores, sin señales de que alguien se acuerda de esa persona. Acércate, aunque no sepas quién era. Lee el nombre si está todavía legible
y reza un Padre Nuestro y una Ave María por esa alma abandonada. Ese gesto, hermanos, tiene un valor enorme ante Dios, porque estás extendiendo tu caridad más allá de tu círculo familiar. Te está haciendo misericordioso con un alma que tal vez está en el purgatorio sufriendo sin que nadie en la tierra rece por ella. Santa Faustina cuenta que el Señor le mostró en visión que muchas almas del purgatorio están ahí por más tiempo del necesario simplemente porque nadie reza por ellas, porque fueron olvidadas completamente por sus familias y amigos. Y déjenme hablarles también de la frecuencia con la que debemos visitar el cementerio, porque hay confusión sobre esto. No hay una regla rígida en la Iglesia Católica. No es pecado no ir al cementerio. No es obligatorio visitarlo cada semana o cada mes. Lo que sí es importante es que no olvidemos completamente a nuestros difuntos, que mantengamos viva su memoria, que sigamos rezando por ellos, aunque no vayamos físicamente al cementerio, porque, hermanos, la verdad es esta: es más valioso que reces un rosario diario por tu difunto desde tu casa que no ir cada domingo al cementerio sin rezar nada. La oración trasciende el espacio físico. No necesitas estar parado frente a la tumba para que tu oración llegue a Dios y beneficie a esa alma. Dicho esto, sí es recomendable visitar el cementerio con cierta regularidad. Puede ser mensualmente, puede ser en fechas significativas como el aniversario de la muerte, el cumpleaños del difunto, el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. Lo importante no es la frecuencia, sino la calidad de la visita. Que cuando vayas realmente vayas a orar, a ayudar espiritualmente a esa alma, no solo a cumplir con un ritual social. Y ahora quiero hablarles del día 2 de noviembre, que es el Día de los Fieles Difuntos, que la Iglesia Católica dedica especialmente a rezar por todas las almas del purgatorio. Este día, hermanos, es una oportunidad preciosa para intensificar nuestras oraciones y sacrificios por los difuntos, para visitar los cementerios con propósito espiritual serio, para mandar celebrar misas. En este día, la Iglesia concede indulgencias especiales. Esto significa que si cumples con ciertos requisitos, puedes ganar una indulgencia plenaria aplicable a un alma del purgatorio, lo que puede liberarla completamente de su purificación si Dios así lo dispone. Los requisitos generales para ganar una indulgencia plenaria son estar en gracia de Dios, comulgar, rezar por las intenciones del Papa y tener el deseo de cumplir todas las condiciones. Y específicamente para el Día de los Fieles Difuntos hay dos maneras: o bien visitar una iglesia y rezar el Credo y el Padre Nuestro, o bien visitar un cementerio entre el 1 y el 8 de noviembre rezando por los difuntos. Esta es una gracia inmensa que la Iglesia nos da, una oportunidad de ayudar poderosamente a las almas que tanto necesitan nuestra ayuda. Hermanos míos, quiero terminar con algo que me parece fundamental. Cuando visitamos las tumbas de nuestros seres queridos, no debemos ir con tristeza desesperada como quien no tiene esperanza. Debemos ir con fe en la resurrección, con esperanza en la vida eterna, con confianza en la misericordia de Dios. Dice San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, «No queremos, hermanos, que ignoren lo que se refiere a los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza». Nosotros sí tenemos esperanza. Creemos en la resurrección de la carne, creemos en la vida eterna. Creemos que la muerte no es el final, sino el paso a la vida verdadera. Entonces, cuando visitamos una tumba, no vamos a despedirnos para siempre, sino a decir «hasta pronto». No vamos a llorar sin consuelo, sino a rezar con fe. No vamos a quedarnos atrapados en el pasado, sino a seguir viviendo con la certeza de que un día nos reencontraremos en el cielo, donde ya no habrá separación ni dolor. Compartan
este mensaje, hermanos, con urgencia. Que llegue a cada persona que visita cementerios sin saber cómo hacerlo correctamente. Que llegue a cada familia que gasta fortunas en cosas materiales mientras descuida lo espiritual. Que llegue a todos para que aprendan a honrar verdaderamente a sus muertos, no con rituales vacíos, sino con oraciones y sacrificios que realmente los ayuden. Oremos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te pido por las almas de todos mis seres queridos que han partido de esta vida, especialmente por aquellos cuyos cuerpos descansan en los cementerios esperando el día glorioso de la resurrección. Si alguno de ellos está todavía en el purgatorio purificándose para entrar en tu presencia, ten misericordia, Señor. Acorta su tiempo de sufrimiento, recibe mis oraciones y sacrificios como alivio para sus penas. Perdóname por las veces que visité sus tumbas de manera equivocada, gastando tiempo y dinero en cosas materiales, pero sin rezar, sin ofrecerte nada por ellos. Enséñame a honrarlos correctamente, a visitarlos con propósito espiritual, a convertir cada visita al cementerio en una obra de misericordia real que los beneficie verdaderamente. Señor, también quiero pedirte por todas las almas abandonadas, por aquellas personas que ya no tienen familiares o amigos, que recen por ellas y por todos los cuerpos que descansan en tumbas olvidadas, sin flores, sin visitas y sin que nadie pronuncie sus nombres. Ten una misericordia especial con esas almas. No permitas que permanezcan alejadas de tu presencia más tiempo del necesario. Purifícalas con tu amor, concédeles el descanso eterno y llévalas pronto a la alegría del cielo, donde ya no existe el dolor, la tristeza ni el llanto. Dame una fe firme en la resurrección de los muertos, una esperanza verdadera en la vida eterna y una caridad activa que me impulse a rezar con frecuencia por todos los fieles difuntos, especialmente por aquellos que más necesitan de tu misericordia y que no tienen a nadie que interceda por ellos. Virgen María, Madre de misericordia y consuelo de los afligidos, acompaña a todas las almas del purgatorio. Intercede por ellas ante tu Hijo, fortalécelas en su espera y alcánzales pronto la gracia de entrar en la presencia de Dios y participar para siempre de la alegría del cielo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, regresen ahora a sus hogares llevando esta enseñanza en el corazón. La próxima vez que visiten la tumba de un ser querido, no conviertan ese momento solamente en un recuerdo lleno de tristeza. Acompañen su visita con una oración sincera, ofrezcan una misa por su alma, recen el Santo Rosario y pidan a Dios que le conceda el descanso eterno. Hagan de cada visita al cementerio una verdadera obra de amor espiritual. Las flores son una expresión hermosa de cariño, pero la oración es el regalo más valioso que podemos ofrecer a quienes han partido. Cuando rezamos por ellos, nuestra visita adquiere un sentido más profundo y puede convertirse en una ayuda real para su alma. Que el Señor fortalezca su fe, consuele a quienes todavía sufren por la pérdida de un ser querido y mantenga viva en todos nosotros la esperanza del reencuentro en la vida eterna. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber acompañado esta reflexión en Alma de Fe. Si este mensaje les ayudó a comprender mejor cómo debemos visitar y recordar a nuestros difuntos, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para seguir recibiendo cada día nuevas enseñanzas que fortalezcan su fe. Compartan este video con alguien que haya perdido recientemente a un ser querido y necesite encontrar consuelo y esperanza. Los esperamos mañana, si Dios lo permite, con una nueva reflexión. Que el Señor los proteja, los acompañe y les conceda siempre su paz.